cuando todo parecía perdido y ya no quedaban fuerzas humanas para seguir creyendo, cuando el silencio pesaba más que las palabras y la esperanza parecía un recuerdo lejano. Fue entonces cuando Dios decidió intervenir. Esta es la historia de José en Egipto, una historia que no comienza con victoria, sino con traición, dolor y lágrimas. Una historia que no nace en un palacio, sino en un pozo oscuro. Una historia que nos recuerda que aunque el camino parezca roto, Dios nunca ha perdido el control. José era un joven lleno de sueños, no sueños comunes, sino sueños sembrados por Dios mismo en su corazón. Desde muy temprano, el Señor le permitió ver un futuro diferente, un propósito grande, una promesa que aún no entendía del todo. Pero esos sueños, en lugar de ser celebrados, despertaron envidia. Aquellos que debían protegerlo, amarlo y cuidarlo, se convirtieron en sus primeros enemigos. Sus propios hermanos, movidos por el rencor y el orgullo herido, decidieron apagar la luz que brillaba en José. Y así, un día cualquiera, cuando José salió obediente al llamado de su padre, sin saber que ese sería el inicio de su prueba más dura, fue despojado de su túnica, arrojado a un pozo y vendido como esclavo. En ese pozo no había luz, no había palabras de aliento, no había explicación alguna. Solo estaba José, solo estaba el eco de la traición y el dolor de sentirse abandonado. Y muchas veces la vida nos lleva a pozos similares, lugares donde no entendemos por qué estamos allí, donde nos preguntamos qué hicimos mal, donde clamamos a Dios y el cielo parece cerrado. Pero aún en ese pozo, Dios estaba presente. Aunque José no lo veía, aunque no lo sentía, aunque no lo comprendía, el Señor ya estaba obrando en silencio. José fue llevado a Egipto, una tierra extraña, un lugar donde no conocía el idioma, las costumbres ni a las personas. Pasó de ser hijo amado a esclavo sin nombre. Todo lo que conocía quedó atrás. Y allí, en la casa de Potifar, comenzó una nueva etapa de su prueba. José trabajaba con excelencia, no porque lo vieran, no porque lo recompensaran, sino porque su corazón estaba alineado con Dios. Y la Biblia dice que el Señor estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba. Aún siendo esclavo, la mano de Dios lo acompañaba. Pero cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, cuando José había ganado la confianza de su amo, llegó otra prueba. Una acusación falsa, una injusticia profunda, una mentira que lo llevó directamente a la cárcel. José no había hecho nada malo. Había huido del pecado, había honrado a Dios, y aún así terminó en prisión. Y aquí es donde muchos pierden la fe. Aquí es donde muchos dicen, ¿para qué servir a Dios si igual sufro? Aquí es donde el corazón se cansa y la esperanza se debilita. La cárcel no era solo un lugar físico, era un estado del alma, oscuridad, encierro, olvido. Los días pasaban y nadie venía a rescatarlo. Años de silencio, acos de espera, años donde José pudo haberse llenado de amargura, pero decidió llenarse de fe, porque incluso en la cárcel, la Biblia dice que Dios estaba con José, y aunque parecía que todo estaba perdido, Dios seguía escribiendo la historia. En prisión, José conoció a dos hombres marcados por la incertidumbre, hombres que también tenían sueños inquietantes. Y Dios volvió a hablar a José a través de sueños, recordándole que el don que había puesto en él no había desaparecido, solo estaba en pausa. José interpretó los sueños con fidelidad y dio gloria a Dios, sin saber que ese acto aparentemente pequeño sería la llave de su liberación futura. Pero aún así, cuando pidió ser recordado, fue olvidado. El olvido es una de las pruebas más duras. Ser olvidado cuando más necesitas ayuda, cuando crees que ya hiciste todo bien. 2 años más pasaron, y José siguió esperando. Pero Dios no se había olvidado. Dios nunca llega tarde. Dios trabaja en el tiempo perfecto. Y un día, cuando nadie lo esperaba, cuando José no lo imaginaba, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. El mismo Dios que había permitido la caída de José, ahora estaba preparando su levantamiento. De repente, aquel hombre olvidado en la cárcel fue llamado con urgencia al palacio, de prisionero a consejero, de esclavo a gobernador. En un solo día, Dios cambió su historia. José entendió que no era su sabiduría, sino la de Dios. Interpretó los sueños del faraón y dio una solución que salvaría naciones enteras del hambre. Y así,
Dios levantó a José al segundo mando más alto de Egipto. El mismo José que fue vendido, traicionado y encarcelado injustamente, ahora tenía autoridad, honor y propósito. Pero la historia no termina allí, porque Dios no solo estaba levantando a José por él mismo, sino por una promesa mayor. Años después, el hambre llegó a la tierra y sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, llegaron a Egipto buscando alimento. No lo reconocieron, pero José sí lo reconoció. Y en ese momento, todo el dolor del pasado cobró sentido. Todo el sufrimiento tenía un propósito. José pudo vengarse, pudo devolver el daño, pudo hacerlos pagar, pero eligió el perdón y declaró una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esa frase resume toda la historia. El mal no tuvo la última palabra. El dolor no fue el final. La traición no destruyó el plan de Dios. Dios usó el sufrimiento para formar el carácter de José. Usó el silencio para fortalecer su fe. Usó la espera para prepararlo para gobernar. Porque antes de ponerte en el palacio, Dios te forma en el proceso. Antes de darte autoridad, te enseña humildad. Antes de darte honra, te enseña obediencia. Esta historia no es solo la historia de José, es la historia de todo aquel que hoy se siente en un pozo, en una cárcel, en un lugar de espera. Es un recordatorio de que cuando todo parece perdido, Dios sigue trabajando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, Dios nunca abandona a los suyos. Si hoy estás pasando por traición, Dios te está formando. Si hoy estás en silencio, Dios te está preparando. Si hoy estás esperando, Dios está alineando las piezas. No is el final, es el proceso. No es la derrota, es el entrenamiento. No es abandono, es propósito. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima tiene sentido. Cada noche oscura tiene un amanecer. Cada cárcel tiene una salida. Y así como José salió del pozo al palacio, así también Dios puede cambiar tu historia en un instante. Porque cuando Dios interviene, todo cambia. Sigue creyendo cuando no entiendas. Sigue obedeciendo cuando duela. Sigue confiando cuando parezca imposible. Porque el mismo Dios que levantó a José es el mismo Dios que hoy escucha tu oración. Y aunque ahora todo parezca perdido, el cielo ya está preparando tu respuesta. Dios sigue escribiendo historias de redención. Dios sigue levantando a los que el mundo desechó. Dios sigue transformando lágrimas en testimonio. Y esta historia nos enseña que el final siempre será mejor cuando Dios está en el centro. Cuando todo parecía perdido, Dios intervino. Y cuando Dios interviene, ningún pozo es demasiado profundo, ninguna cárcel es demasiado oscura, y ningún pasado es demasiado doloroso para impedir que se cumpla su propósito. Porque Dios es fiel, porque Dios es justo, y porque Dios nunca falla.